su fecha de examen y el lugar, la sede que les tocó. ¿No era hasta el 5? No, pues entre el 2 y el 5 se supone, pero la abrieron antes, desde el domingo o sábado ya. Desde el sábado y ya estaba bien. Ya estaba el sistema funcionando. Entonces, y a todos les ha tocado el 15, a Lili le tocó el 15, a Dani le tocó el 15, a Jimena le tocó el 15. O sea que ya A es mí me tocó el 14, tío. 14, fíjate, te tocó el 14. 15, pues ya menos de 15 días. Así, entonces vamos a... Pues vamos a comenzar. Primer tema, dice sustancias químicas. Vamos a empezar con cómo se clasifican las sustancias de acuerdo con la química. Vamos a avanzar muy rápidamente, pero de manera también que la información sea suficiente. Sustancias. Química, voy a grabar para... Mira tu cámara. Vamos a... Entonces, dentro de las sustancias químicas, tenemos sustancias puras y sustancias y las mezclas. Entonces, sustancias puras. En las sustancias puras tenemos... Ay, no estoy grabando. ¿Sí? Sí, no, porque ¿Ah, sí? hay que Sí. dejarlo. Sustancias puras. Tenemos a los elementos. Los elementos son así tal cual los que aparecen en la tabla periódica, ¿no? Así tal como aparecen, que son sustancias con átomos de una sola especie. El oxígeno, todos sus átomos son de oxígeno, el hidrógeno, todos sus átomos son de hidrógeno. Esos son los elementos. Sustancias con átomos de una sola especie son los que aparecen en la tabla periódica, así tal cual. Y dentro de esas sustancias puras también tenemos los compuestos. Y los compuestos son sustancias con átomos de distinta especie, combinados químicamente. Entonces, esas son las sustancias puras que tenemos. Elementos, los átomos de una sola especie son los que aparecen así en la tabla periódica. Compuestos, sustancias con átomos de distinta especie que están combinados químicamente. Mezclas.
Las mezclas, y vamos a poner aquí definición. Sustancias combinadas físicamente, mantienen sus propiedades. Aquí en las mezclas, las sustancias se combinan, pero físicamente, no hay una reacción química. Entonces, cada sustancia de la mezcla conserva sus propiedades y se pueden separar por métodos físicos sencillos. Físicamente mantienen sus propiedades. Esas mezclas pueden ser homogéneas las homogéneas no se distinguen las sustancias y ahí se dice que tienen una sola fase. No se distinguen las sustancias, tienen una sola fase. No se distinguen las sustancias. Punto. Eso quiere decir que hay una sola fase. Por ejemplo, en el licuado de chocomil recién hecho no distingues ya el chocolate de la leche, ¿no? Esa es una mezcla homogénea. Si dejas pasar un tiempo, el chocomil se sube y se separa, ¿no? Se queda hasta arriba el chocolate. Pero de entrada no se distinguen. Por ejemplo, el acero es una aleación, es una mezcla. Recuerden que los metales como el acero, el bronce, son aleaciones y las aleaciones son mezclas. Y no distinguimos, ahí yo veo un pedazo de acero y no distingo ahí los distintos metales que lo están formando. Esa es una mezcla homogénea. No distingo los componentes. Y las mezclas pueden ser, al menos son dos sustancias para que sea mezcla, pero pueden ser más de dos sustancias. Las heterogéneas. Heterogéneas se distinguen las sustancias. Por ejemplo, si en un frasco pongo lentejas y frijoles, están ahí mezclados y los puedo quitar y todo, pero distingo claramente cuáles son las lentejas y cuáles son los frijoles, ¿no? Se distinguen las sustancias. Al menos hay dos fases, porque por lo menos debemos tener dos sustancias para que haya una mezcla. Al menos hay dos fases. Si hay tres sustancias, pues habrá tres fases en las heterogéneas. Entonces ahí tenemos ya la clasificación de las mezclas. Perdón, de las sustancias. Sustancias puras, elementos y compuestos. Ahí puse escalas. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Homogéneas, una sola fase, no se distinguen las sustancias. Heterogéneas, dos o más fases, se distinguen las sustancias que lo forman. Ahí con las mezclas todavía vamos a ver separación de mezclas. Vamos a ver si viene en el documento. Y si no, yo se lo doy para después pasarnos a la estructura atómica. Bueno, aquí viene algo. Ya tenemos aquí nuestras sustancias. Sale. ¿Puedo borrar pizarrón? No. Bueno, entonces vamos a dejarlo. No sé si tienen aquí, vienen los alótropos también o... No lo sé. No he visto. ¿Va a tocar una pregunta? Creo que no. Los alótropos son las distintas maneras en que se puede manifestar un elemento y las formas en las que puede ser, por ejemplo, el carbono, las más comunes son el grafito y el diamante, ¿no? Ahí también tiene el fluoreno, el grafeno que está muy de moda. De hecho, no tiene mucho que se descubrió el grafeno, que es muy útil, es más resistente que el acero, por ejemplo, pero es muy ligero. Se está utilizando para construcción, para hacer estructuras, no es que ahorita es muy caro todavía. Pero también se está utilizando el óxido de grafeno como
Arma biológica. No vienen. Empiezan ahorita la cosa física, creo que por el... O sea, terminan el día 2 de junio. Pero ya estos ya les tocó las primeras 2 fechas. ¿Por qué? ¿Ya quedó, Lili? Ya. Pues recuerden, eso, lo que les mandé de meditación y eso realmente ayuda. Ayuda sobre todo si me cuesta trabajo, si me pongo nervioso, sobre tensión, ayuda y ayuda antes del examen que mediten, no hagan respiración por ejercicios de respiración por lo menos unos 10 minutos. Que en eso consiste la meditación inicial realmente. Pues respirar, pero que te des cuenta de cómo entra el aire y cómo sale. Una vez, porque respiramos todo el día, todo el tiempo estamos respirando. Pero que sea yo consciente de cómo entra el aire, de cómo sale, incluso que hay ejercicios de hago 3 inhalaciones profundas, luego 3 normales, 3 profundas, y que sea consciente de esa respiración para relajar y bajar los niveles se me fue el nombre tanto que lo he dicho, de cortisol en el sistema y no tener ahí un bloqueo. Entonces eso es importante que estén ese día bien, porque el nivel, por ejemplo, Dani ya no hizo el segundo examen, pero tú, Lili, ya estás en el rango para quedarte. Entonces no tienes por qué dudar y estar pensando, y si no me quedo, porque no tienen que crear ese panorama negativo. Tu último examen dice que ya estás en ese rango, entonces si vas bien concentrada, sin nervio, confiada en que, si bien todavía no es un nivel de excelencia, sí ya es el nivel que necesitas para quedarte, entonces te tendrías que quedar. Irving, pues ya con los cambios que hiciste, te tendrías que quedar también. Es más, con los cambios que hiciste desde la vez pasada, te hubieras quedado, ¿no? Entonces, te tienes que quedar. Entonces, no crear esos panoramas negativos, llegar confiados, llegar con tiempo, no ir corriendo, porque eso ya me va a estresar por el camino, ¿no? Ya se me hizo tarde. Pues llegar con tiempo para llegar relajado, tranquilo, y ya, o sea, tienen el nivel para quedarse, entonces no creen panoramas negativos de qué tal si no me quedo, ¿no? Entonces, vámonos con... Antes de irnos a ver rápidamente métodos de separación de mezclas, vamos a ver fenómenos físicos y químicos. Los pongo ahí con mayúscula por ser los temas que vamos a distinguir ahorita. Fenómenos físicos y químicos. Los fenómenos físicos son aquellos donde la estructura de la materia no cambia. En los físicos, la estructura de la materia no cambia. Las cosas siguen siendo lo que eran después del fenómeno. Este marcador está aquí, lo muevo para acá, siguió siendo marcador después de que lo moví, ¿no? Sigue estando hecho de plástico. Su estructura íntima no cambia. Ese es el fenómeno físico. Incluye cambios de estado. Nos ponen mucho ahí Ay, se pasó muy tiempo. Muy rápido. Bueno, es que ya lo inicié desde las 11:30. Ahorita los volvemos a conectar. Vamos a aprovechar los 10 minutos. Entonces, los fenómenos físicos acostumbran a poner mucho los cambios de estado, ¿no? Porque mucha gente cree que los cambios de estado son fenómenos químicos, pero no todos los cambios de estado son fenómenos físicos. Evaporación, condensación, sublimación, fusión, es decir, pasar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso al líquido, de sólido a gas. Todos esos cambios de estado son fenómenos físicos.
Romper, todo lo que me digan se rompió, fenómeno físico. Se movió, fenómeno físico. Se calentó, fenómeno físico. No es lo mismo calentar que cocer de cocinar. Si dice cocción, ahí sí involucra un fenómeno químico, pero si dice calentar, fenómeno físico. Entonces, fenómenos físicos. No cambia la estructura de la materia. Entonces, aquí en estos podemos incluir cambios de estado, podemos tener también, me gusta más así, porque van hacia el mismo. Cambios de estado, movimiento, rupturas, calentamiento. Todo eso implica fenómenos físicos. Químicos. Hay un cambio en la estructura de la materia. Hay cambio en la estructura de la materia. Atropellé a la... Hay cambio en la estructura de la materia. ¿Aquí qué ocurre en el cambio de la estructura de la materia? Bueno, que las cosas dejan de ser lo que eran. En el fenómeno químico, las cosas dejan de ser lo que eran. Si yo quemo este marcador, es más, el plástico hasta va a desaparecer. Puede hasta desaparecer todo el plástico, se volatiza porque hay una reacción química. Por ejemplo, dejamos las bicicletas que se quedan afuera, les empieza a salir un óxido y hasta se hace un hoyo si quedan ahí mucho tiempo, ¿no? El metal desaparece totalmente porque se convirtió en otra sustancia al reaccionar con el oxígeno del ambiente. Entonces, fenómeno químico, hay un cambio en la estructura íntima de la materia y las cosas dejan de ser lo que eran para pasar a ser otra cosa. Ejemplos, fenómenos químicos. Todo lo que sea cocción. Cocción de alimentos, no calentar. Cocción de alimentos. Descomposición de alimentos, ¿sí? Descomposición. Si me dicen se descompuso, se pudrió. Oxidación. Si una manzana al cambiar, al ponerse café, al dejarla ahí, se está oxidando. Es un fenómeno químico. Entonces, oxidación, fermentación, combustión, quemar. Todo lo que me digan quemar, fenómeno químico. Reacción, si me dicen reacciona tal con tal, fenómeno químico. Pues ahí tenemos palabras claves: fermentación, reacción, oxidación, combustión, quemar, oxidación. ¿Qué más puede ser un fenómeno químico? Palabras clave para identificar fenómeno químico. Putrefacción. Putrefacción. Si dicen que aparece, se lama, fenómeno químico. Tengo yo combustión, digestión. Ajá, la combustión, la digestión, la respiración, el metabolismo. La efervescencia, la fotosíntesis. Fotosíntesis, estos son fenómenos metabolismo químicos. Entonces, hay cambio en la estructura de la materia. Vamos a poner aquí, por ejemplo, es más, lo vamos a poner ya en un solo cuadro. Oxidación, fermentación, respiración, combustión. Y aquí en combustión, recuerden que eso implica quemar. Si me dicen quemar, cocción. Sí, que es cocer alimentos. ¿Qué más? Fotosíntesis. Metabolismo. Bueno, ahí están. La lista realmente es infinita, ¿no? Ahí tenemos fenómenos físicos y químicos. Entonces, después...
Sustancias puras, elemento compuesto, ya lo tenemos. Molécula. Dice, es la partícula más pequeña de un compuesto que conserva las propiedades de dicha sustancia. Esa sí vamos a anotarla, aunque está desfasada ya de nuestras definiciones, pero ahorita no la puse. Los compuestos están formados por moléculas. La molécula es la partícula más pequeña de un compuesto que conserva las propiedades de dicha sustancia. Por ejemplo, la molécula del agua es H2O. Pero una gota de agua tiene muchas moléculas. Ya borré y ni les pregunté. Por eso quedan muy claros, ¿no? Entonces esa definición de molécula, sí, anótenla. Esa es correcta. Recuerden que la molécula es la partícula más pequeña de un compuesto. H2O, por ejemplo, es la molécula del agua, ¿no? CO2 es la molécula del dióxido de carbono. Esto me dice que cada molécula de agua está conformada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y cada molécula de dióxido de carbono está conformada por 1 átomo de carbono y 2 de oxígeno. Justo son los ejemplos, estos son los más obvios. Mezclas, ya vimos lo que son las mezclas homogéneas y heterogéneas. Recuerden, por ejemplo, las mezclas utilizan mucho el aire. Y nos preguntan si es una mezcla o es un compuesto. El aire es una mezcla de distintos gases. No están reaccionando químicamente, están mezclados físicamente y el aire del cual extraemos el oxígeno que respiramos es una mezcla. Ahí tenemos, por ejemplo, mezclas homogéneas, agua salada, cerveza, vino, miel. Mezclas heterogéneas, agua con aceite, aceite con piedras, ensalada César, o sea, donde distingo las cosas, ¿no? Aunque el agua con aceite yo no entiendo por qué lo ponen. Porque el agua y el aceite no se mezclan. Vamos a ver métodos de separación de mezclas rápidamente, muy rápido, antes de ver la estructura atómica. Vamos a ver algunos métodos. Métodos de separación de mezclas. Vamos a empezar con la filtración. Las voy poniendo así como las recuerde. Filtración. La filtración sirve para separar sólidos de líquidos. Separar sólidos de líquidos. La usamos cuando el sólido está disperso en el líquido. Obviamente, el sólido no está disuelto. Es separar sólidos de líquidos y el sólido no está disuelto en el líquido. Sólidos de líquidos. Punto y seguido, los sólidos no están disueltos. Si no, pues no puedo filtrar, ¿no? Los sólidos no están disueltos. Y entonces, pues esto, el clásico podemos